Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de John. Hoy nos acompaña nuestro maestro Rafael Castellanos, más conocido como el Barbero Dalí, que tiene una experiencia neta de más de 50 años en el mundo de la barbería y nos va a contar una historia súper interesante y más que eso, que el día de hoy se van a invertir los papeles. Yo no lo voy a cortar a él me va a cortar a mí. Dalí, bienvenido hermano. Vale, John, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu ciudad, bellísima, la estoy conociendo, la cortesía de la gente es otra cosa, pero más que estar en tu ciudad, tomarme un día de mis vacaciones para venir a visitarte a tu salón y compartir experiencias del arte de la barbería. A mí me encanta y lo hago pues porque me place Qué bueno, es muy gratificante sí, tenerte sí, acá sí. con nosotros, hermano. Vale, y yo te lo agradezco que hayas sacado también de tu tiempo este día para poder tener esa experiencia de compartir nuestros conocimientos Exacto. en No, el arte de la esa barbería. experiencia que vos tenés tenemos que compartirla con todos. Vale, claro que ¿Cierto? O sí. sea que vamos a exprimirte al máximo. Gracias. No, sin ningún problema, sin ningún problema. Es Amén. un placer. Entonces vamos, hermano. Vale, vamos. Nos encontramos nuevamente en el sillón de John. Hoy, como ya lo anunciamos, pues de una forma totalmente distinta a la inversa. Hoy, nuestro amigo Dalí, nuestro barbero Dalí, va a hacer el corte y yo voy a estar en la posición de cliente. De igual manera, vamos a hacer la entrevista de la siguiente forma. Vamos a ir preguntando cosas de la vida de Dalí, que nos informe, que nos nutre y que nos va a servir para el crecimiento de todos los barberos, de todos los profesionales de la belleza. Dalí, nuevamente bienvenido hermano. Gracias, hermano, gracias. Para mí es un grato placer estar aquí compartiendo contigo. Y nada, pues luego compartirás esto con los colegas y es muy gratificante, ¿vale? Sí, sí, yo sé que sí. Dalí, para darle un intro a todas las personas que no te conocen, cuéntanos, ¿quién es Dalí? Bueno, Dalí fue el más grande pintor surrealista del siglo XX, Salvador Dalí, catalán. Eh, Sí. hay dos cosas que no nos parecemos en nada. La una en que yo no llego ni a un ápice de su genialidad. Y la otra que su arte era surrealista. Mi arte es real. Sí. Nada, el nombre que utilizo en mi red social de Instagram del Barbero Dalí es porque yo desde final de los años 70 empecé a conocer por medio de unas revistas españolas, la revista Hola y la revista Interview, muchas entrevistas que se le hacía a Salvador Dalí y pues yo siempre he estado de una u otra forma ligado al arte, siempre me ha gustado el arte en todas sus expresiones. Entonces me llamó la atención mucho la obra pictórica de él y más que nada su reverencia. Y de ahí empecé yo a usar mis mostachés como Salvador Dalí. Y Ajá. nada, pues aquí en Bogotá hace unos 7 años se me ocurrió ponerme ese nombre, el Barbero Dalí. El Barbero Dalí. O sea, de ahí sale tu nombre artístico, Barbero Dalí. Exactamente, exactamente. Listo. Pero ahora cuéntanos, ¿quién es Rafael Castellanos entonces? Bueno, Rafael Castellanos es un barbero que tiene un poquito de tiempo ejerciendo el arte de la barbería. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pues mira, hace creo que 2 años, va a ser 3 años, en la Feria de la Salud y la Belleza, hubo una marca que me invitó a su tarima y lo titularon como los 50 años en la silla del Barbero Dalí. Hijo de madre. O sea, son 50 años Sí, de experiencia. sí señor. Y de esos 50 años, Dalí, ¿son netamente de barbería o en general de belleza o qué? Bueno, fíjate que pues inicialmente fue únicamente barbería, ¿no? Sí. Al final de los años 70. Bueno, pero espera, antes de eso, ¿por qué barbería? A usted sí le tocó la barbería clásica, ¿cierto? Sí, la clásica de clásica. La que me Pero, gusta. a ver, hay algo que yo siempre he dicho, pues se le tilda o se le etiqueta como barbería clásica y yo en varias oportunidades he estado en desacuerdo con eso. Yo he dicho que se puede etiquetar cualquier tendencia,
Sí. Pero la barbería no debería etiquetarse. La barbería siempre ha sido, desde siglos, es y será por siempre barbería. Pero ok, vamos a aceptar que se le llame barbería clásica, que es este tipo de corte. Ajá. Pero por decir, yo lo digo más como barbería clásica, es como por el estatus que se le daba en esa época y por el servicio que se le brindaba al cliente en esa época, Sí, que realmente era agradable, era algo de estatus ir a la barbería. sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, en la antigua Roma, las barberías eran sitios donde se iba a hablar de la polis, o sea, se iba a hablar de la ciudad, eran sitios de cultura, ¿ok? Y la barbería ha sido tan importante. Lo que pasa es que en los últimos años se ha estereotipado, ¿no? De que es hipster, ¿no? La barbería ha sido tan importante que Giacchino Rossini ha compuesto una obra genialísima, que es Il Barbieri de Sevilla. ¿Ok? Sí. Entonces, por qué tenemos los barberos que andar mal vestidos? Oye, que déjame decirte algo de paso, que si algo he admirado yo viendo tus videos, porque nos estamos conociendo bastante personalmente, es tu elegancia. Muchas Y eso gracias, es hermano. muy, pero muy importante, muy importante. No hoy en día los barberos, y no hablo solamente de Colombia, en todas partes. Entonces tú los ves en franelillas, en zapatos tenis, en chores. Entonces eso le quita valor a lo que es el barbero, ¿no? Ajá, Como yo lo tal, veo como falta de profesionalismo. tal cual. Entonces, ¿qué esperas tú que el cliente te valore y te respete como un artista si tú andas como un mamarracho? Entonces, Sí, ¿ves? y más porque nosotros vendemos imagen, Vendemos imagen, ¿cierto? ¿Cómo exactamente, vamos a asesorar a un cliente si nosotros no nos vemos bien? tal cual, John, tal cual. Entonces, bueno, el tema que me preguntabas inicialmente, del tema de la barbería o la belleza, sí, pues al final de los años 70 comenzaron a perderse las barberías En los como años tal, las 70. barberías clásicas, sí, al final de los Sí. años 70. Y empezaron tanto las barberías clásicas como los salones de belleza, que era como se le llamaba a los salones para damas, ¿no? Pero en los años 70 tú ya estabas activo. Sí, claro. Sí. Sí, 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 Entonces sí. a ti te tocó vivir esa A transición. mí me tocó vivir esa transición. Y empezaron entonces a pulular, a existir las peluquerías unisex. Entonces, Sí. de ahí O nos sea, te tocó tocó vivir esa transición como que la peluquería relegó a la barbería. exactamente. No, se fusionaron. Ah, bueno, fue una Se fusión. fusionaron. Sí. Dejó de existir el local como tal. De hecho, mi padre, por ejemplo, tenía 3 barberías y 3 peluquerías. Ah, tu padre fue barbero. Sí, claro. Mi Ah, padre murió hace 3 años, a los 93 años, y murió como lo he dicho yo, murió con la tijera en la mano. sí. Sí, sí, murió cortando cabello. Este, y yo aspiro a emularlo a él. Qué bacana esa historia, hermano. Sí. No, no. Va a tocar sacar cuántos capítulos para poder Sí, contar la entonces, historia de Ali. entonces te contaba. De ahí nos tocó, pues como se formaron las peluquerías, porque antes existía, por ejemplo, el dueño que era el maestro, porque en aquella época el dueño de un negocio de estética Sí. capilar no era como lo es hoy en día, que es un inversionista que no sabe absolutamente nada del arte, sino que le parece un buen negocio y monta un buen salón y trata de conseguir personal, pero no tienen conocimiento siquiera De de qué. cortar. Sí, eso influye mucho pues porque no puedes, disculpe, disculpa, no puedes valorar las técnicas y esto de la gente que van a tratar pues porque no tiene conocimiento. Sí, sí. ¿Ok? Entonces existía en aquella época la barbería y el salón de belleza. Tenía una puerta interna de repente donde pasaba el dueño y se comunicaba con otros, pero no se juntaban nunca. Entonces te contaba yo que en aquella época cuando se fusionaron las barberías con los salones de belleza empezó a llamarse, empezaron los salones unisex, las peluquerías unisex. Entonces de ahí nos tocó a nosotros los barberos, que éramos, vamos con el tema, que éramos barberos clásicos, Sí. netamente manejábamos tijera y peine y máquina. Y máquina de manual. No, no, en aquella época Ya ya estaba la existía, eléctrica. sí. Yo aprendí indudablemente a manejar la máquina manual, pero ya existían las máquinas eléctricas, ¿ok? Sí. Pero nos tocó aprender técnicas de cómo cortar cabellos largos, aprender a cortar con la mano, o sea, una cantidad de cosas. Igualmente a las damas que se dedicaban únicamente a los cortes de damas, pues les tocó tratar de aprender
a hacer cortes de caballeros, lo cual yo siempre he resumido y he dicho que es más difícil hacer un corte de caballero que un corte de dama, porque un corte de dama de repente, aunque no esté bien ejecutado, pues tú con un peinado, con unos rulos, una cosa, lo Lo disimulas disimulas. y ya. Ajá. Que con un corte de caballero es más complicado, es más laborioso realmente. Exacto. Entre más corto tiene que ser más perfecto. Sí, tal cual, tal cual, Ujú, más precisión. tal cual. Bueno, y luego, o sea, después de esto se fusionaron o sea, ya se llamaban peluquerías. Peluquerías unisex, Sí, sí. listo. ¿Y en qué año volviste a ver como que se empezaron nuevamente a independizar? A ver, yo creo que esto debe tener, esta nueva tendencia no debe pasar de unos 15 años. De unos 15 De años. unos 15 años que Estamos volvió otra. hablando que 2005, Sí, a partir de los años 2010. 2000, yo creo, vamos a ponerlo, que empezó otra vez, creo que fue en los Estados Unidos que empezaron a Ajá. surgir otra vez este tipo de barbería, o sea, para hombres, y se hizo tipo hipster, Sí. de los barbudos, lo de la Harley Davidson, que no quería Ajá. estar metido con mujeres, entonces se volvió volvió a resurgir el tema de la barbería. De la barbería. Sí, 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 sí. Sí. Y también yo vi que después del 2000, pues obviamente la barbería se ve muy anclada a la moda y después del 2000 se empezó a ver mucho el tema de la cultura urbana. Estamos hablando de rap, de reggaetón y eso influyó mucho en la barbería americana, ¿cierto? Sí, sí. Pero fíjate también, o sea, que las modas siempre vienen, son retrospectivas, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, estos cortes que aún están en tendencia, que he visto que este año van a cambiar las tendencias, vamos a usar los cabellos más largos y esto, pero estos degradados o fade, en inglés degradado, esos son modas del siglo pasado, de los años 20. de los años Sí, 20. claro, tú te Los pones, fade sí, vienen de los claro, años 20. claro, tú te pones a ver las películas, por ejemplo, de la mafia italiana, de Chicago, y ese era ese tipo de corte muy degradado y los Pero cabellos más muy largos. rapado, Sí, sí, llegándose a sí, ver la piel sí, blanca. sí, 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 Sí. sí, sí, Ah, yo sí. creí que realmente el fade Que era, era era nuevo, no, no, tendencia nueva, sí. no, 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 no. Ah, bueno, sí, entonces, en resumidas cuentas, sí, la moda va y viene, y yo creo que en estos momentos estamos viviendo entonces lo que se vivió en esa época, que era la unión de la barbería con la peluquería, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Porque mira que ya, pues yo creo que eso va a ser moda y va a ser para dentro de poco, que los salones van a ser unisex. Va a volver a ser Ajá, un set. Pero fíjate, hay algo de la importancia de lo que le llaman la barbería clásica. De por qué yo digo que la barbería siempre será barbería. Por ejemplo, en los últimos años esta tendencia de los fade, donde mayormente se utiliza la máquina, y hay muchos colegas nobles que solo saben utilizar la máquina y no saben, no tienen destreza ni manejan técnicas con tijera. Ahorita sí. que va a volver este año, cortes más largos, donde Tendencia realmente en cabellos medios y largos, cabellos ¿cierto? medios y largos. Entonces, les va a tocar aprender a manejar, como te digo, técnicas y tener habilidad en el manejo de la tijera. Porque eso es lo que digo, tú puedes manejar cualquier tendencia, pero tienes que primero ser barbero, lo Sí. básico. Estamos hablando de que se repite la historia de, de que la barbería llega a fusionarse nuevamente con la peluquería, pero que la barbería clásica siempre va a estar. Siempre, siempre, siempre. La barbería clásica, lo que yo digo, pues imagínate yo en los pocos años que tengo ejerciendo el arte, por cuántas tendencias he pasado. Sí, Pero la barbería clásica siempre se está. mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Fíjate, un ponqueto, un pon de los años 80. Pues sí, se lo hacía y pasaban y los clientes pedían este trabajo. Pero si te llega el presidente de un banco y tú solo sabías parar pelos y ponerle ceras y gominas y colores, ¿tú le vas a hacer eso a un magistrado? ¿Le vas a hacer eso a un ministro? ¿Le vas a hacer eso a un abogado, a un médico? No. Entonces, por eso es imperativo, quienes se quieran llamar hoy día barberos, tienen que aprender a manejar esto. ¿Ok?
Sí, o sea, diferente a lo que, por decir, yo aprendí barbería, estamos hablando aproximadamente del 2010, Ok, ¿cierto? En ese momento, en nuestro entorno, para ser barbero, nada más tendría que saber manejar la máquina y la barbera, ¿cierto? Ya vos te considerabas un barbero sin saber manejar la tijera. La tijera podría ser cualquier pedazo de tijera cortando, con la que cortabas papel, ¿cierto? sí, Pero ya actualmente, por las tendencias, modas, un barbero ya no solamente necesita manejar la máquina y la barbera, ya necesita manejar a la perfección la tijera. Aparte de eso, necesita aprender a cepillar para resaltar sus cortes. sí, claro. Necesita, si quiere tener más ingresos, trabajar colorimetría. Mira que ya por decir las barberías son de experiencias, entonces ya hay que aprender protocolos de servicio, Sí. atención, aprender a hacer masajes, exfoliaciones, o sea, otra serie de cosas que se le suman simplemente a un corte. Y para ser barbero, actualmente 2025, necesitas tener no solamente técnicas de corte. Ese es mi pensar. ¿Vos No, qué no, no, opinas? sí, y es bien razonable. A ver, hoy día para tener un salón de barbería es muy difícil, es muy costoso. Sí. En cualquier parte del mundo, los arriendos de los locales son muy costosos. ¿Ok? Si tú quieres tener un buen salón de barbería con una buena clientela, es muy costoso. Entonces, si es únicamente cortando cabello, no te va a dar para mantener ese Sí, negocio. Entonces, por eso necesitamos ha aumentar un habido otra ticket. cantidad de servicios. Aparte que el hombre de hoy día Busca le eso gusta también. cuidarse, Sí, le gusta hacerse una mascarilla, le gusta darse unos masajes, le gusta que le apliquen X producto porque tengo el cabello demasiado reseco, no le importa, cosa que no sucedía atrás. Atrás era el machismo, ¿no? Yo soy macho, yo no me pongo muy nada. rudo y ya. Sí, sí, sí. ¿Ves? Entonces sí hace falta implementar toda esa cantidad de servicios y indudablemente aprender. Eh, Algo, por ejemplo, con el tema de los masajes faciales que se dan hoy en día. Eh, yo recién llegado aquí a Bogotá, le hice el comentario al dueño de esta marca y no me prestó atención. ¿De cuál marca? De la marca de barberías con que trabajaba, ¿ok? Ah, No bueno, lo nombro no lo vamos a porque... nombrar. Ajá. Pues compró un masajeador de mano marca Oster, que eso yo en los años 80 lo regalé porque dejamos de usarlo, por eso lo conozco yo de lo masajeador, El el masajeador, masajeador. eso es otro tema. O sea, ese masajeador viene o sea, No, ¿en qué año lo conociste? no, yo lo conocí en la barbería de mi papá por allá en los años 60 y eran unos masajeadores que se tomaban aquí por un mango y se le cambiaban las pomas. Tenía que sí, con diente, pomas tipo Ah, chupón. ¿Ok? sí. Luego vinieron los masajeadores Hoster, que era el motorcito arriba y con unos resortes, tú no se lo metías y masajaba con la mano. ¿Ok? Luego vinieron otros masajadores como los que están hoy en día, idénticos, niquelados, muy bonitos. Y eso fue que yo, ya te digo, en los años 80 dejé de usarlo. Pero entonces, por ejemplo, para dar un masaje facial, Ven, ven, o haz este lado para para que dar un vean. masaje facial, o Sí, inclusive un masaje en esta área, que se sí. acostumbrarlo, hay que tener conocimiento de miología. Porque Miología. sí, que es el estudio médico de los músculos. Primera vez que escucho ese término. Sí, miología, Miología. miología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, vas a dar un masaje aquí, tienes que darlo en esta forma. Porque los músculos vienen acá. En la nariz tienes que... Porque si tú te equivocas y hay una medio lesión muscular en el cliente, lo puedes dejar con la cara torcida. ¿Ok? Pues Entonces, madre, no es agarrar una máquina y empezar para que él sienta la vibración. No, hay que tener cierto conocimiento de miología. Cosa que a ninguno se le enseña hoy en día. pues la verdad lo hacemos de una forma empírica. Empírica, sí. Sí, sí, es real. O sea, como te digo, no conocía ese término. Para mí es nuevo. Eh, Rafael, cuéntanos de tu vida. ¿Cómo llegaste a la barbería? Mira que nos decías que tu padre era barbero. Cuéntanos cómo fue esa historia. Pues que el tema de la barbería, me preguntaron en un en vivo que me hicieron desde la Argentina el lunes, y pues siempre lo comento porque es la verdad. O sea, yo empecé a ejercer profesionalmente muy joven, siendo un adolescente, ¿no? ¿Cuántos años? Yo tendría unos 15, 16 años quizás, a 16 años. ejercerlo profesionalmente, ¿no? Sí. Pero la barbería ha estado en mí, o sea, viene en la sangre.
porque mi abuelo, mi padre, mis tíos, mis primos, o sea, toda mi familia siempre estuvo ligada a la barbería. Entonces, es de sangre. Y ya te digo, por ejemplo, los fines de semana que no había clase, mi padre me llevaba pues, obligado a su barbería a ayudarle, y el ayudarle era enseñarme a molar, y Barbera. afilar las tijeras, que era con una piedra caliza, afilar las barberas, que era con una piedra de mármol. Te tocó llegar a Claro, afeitar con la barbera sí, clásica claro, claro, claro. Y el tema de asentar el filo en el cuero. en el cuero, hermano, si tú te equivocabas en la vuelta, dañabas el cuero y dañabas la navaja. Y en aquella época no era como hoy en día, que no se le puede torcer los ojos al niño porque va y te demanda a bienestar familiar. No, Sí, sí. eso era terrible. Entonces, pues el cuidado que uno tenía que tener cuando uno se atrevía, ya, pues, después empezaba un entrenamiento a soltar la mano. Y ya cuando te ponían a aceptarla, tenías que saber hacerlo, porque si no, la pela era terrible. Llegaba tu papá No, y no, 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 no. Y es que el maestro barbero, porque yo lo hablo por mi papá, pero cualquiera que hubiera estado aprendiendo siempre era porque tenía interés y le pedía al maestro barbero que lo dejara ver, que lo dejara enseñar, y el maestro barbero iba viendo si tenía realmente interés y le iba enseñando, le iba soltando máquinas, le iba enseñando cosas, ¿ok? Ese tema de la barbera y el cuero, uy, eso era terrible, hermano. yo, Terrible. yo, yo quiero llegar a ese nivel, llegar a cortar nada más con una máquina manual y utilizar nuevamente esa barbera. O sea, dejar la herramienta eléctrica en un 100%. Sí, bueno, Yo tengo un poco de noción de eso, pero sí quisiera aprender más de. los barberos de aquella época, hasta los años 60, tenían este músculo muy desarrollado por el tema de la barbera. La máquina. Igual que la tijera, por ejemplo, un día que tú lo que mueves es la primera falange del pulgar, Sí. con esa máquina tenías el apoyo del pulgar y lo que tú movías era esto. Entonces esto lo que O sea, manejas es esta este parte músculo. del antebrazo en la parte Y, superior. ajá, yo no recuerdo el nombre del músculo. Y ese músculo los barberos lo tenían súper desarrollado. Pero cuando tú estabas aprendiendo con esa máquina, Dolía. no era que dolía. Era que si no tenías la continuidad, los Jalabas. alones que daba eran terribles, hermano. Sí, Terrible, sí. terrible, Sí, terrible. sí, me imagino. Sí. Pero me parece muy atractivo llegar como a ese punto nuevamente. Sí, hacerlo, pero es que indudablemente pues, en la industria se han creado muchas herramientas que nos hacen el trabajo hoy en día más fácil. Entonces, quizás te recomiendo pues hacerlo como por decir sí, lo sé hacer. Estoy aprendiendo de lo que se usaba a comienzos del siglo Sí. XX. Pero para trabajar no, de repente para un evento, para una cosa esa, ¿no? Pero de pronto para el día a día suena difícil, No, porque no, no, te no, vas a no, demorar no, no. más, vas Sí, a desgastar sí, más. sí. A menos que te digo, pues para un evento y demostrar que lo sabes hacer, que lo aprendiste, porque fácil no es. Sí, pero para el día a día no, no, no. Pues Es no, no, complejo. no, nos han facilitado mucho el tema con las herramientas. Sí. Sí, sí. Pero, no sé, yo sigo como con esa idea. Pues obviamente eso doblaría, triplicaría, cuatriplicaría el costo. Y de pronto los acabados no van a ser los mismos. No, no. Sinceramente los acabados de hoy en día con las herramientas que tenemos son mucho mejores. Son mucho Sí, mejores. son mejores y más rápidos. Exacto. Hay una parte bien importante, John, que te comentaba algo allá abajo en la sala de espera cuando nos encontramos. El ser barbero es un compendio de muchas cosas. El ser barbero no solo Compendio es que una integración. integración de Conjunto, muchas sí. cosas, ¿ok? No es solo saber manejar las herramientas y ejecutar buenos cortes. Hay algo que es imperativo, que es la cultura. La cultura. ¿Ves? El barbero tiene que ser una persona medianamente culta,
pero igual se ha estereotipado que el barbero tiene que andar en tenis todo el tiempo, cargar los pantalones a mitad de los glúteos, tener este caminado, ¿qué pasó, mano? Quitoy. O sea, tiene que ser una Sí, persona sí, sí. culta porque eso es lo que el cliente va a percibir de ti. El cliente no solo te va a ver como barbero, sino te va a ver como persona. ¿Ves? Pero yo también digo que es como que, pues yo comparto tu opinión al 100%, pero también digo que es como dependiendo al público que cada barbero le apunta, ¿cierto? Por decir, me imagino que en tu caso vos atendés personas que se mueven como en ese nicho, ¿cierto? Qué sé yo, diputados, Sí, 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 sí. abogados, Ciertamente, empresarios, ¿cierto? Porque a ese ciertamente. público es el que le apuntamos. Sí, Pero por toda mi vida. decir, si tú te vistes de una forma urbana, ¿qué vas a traer? Ese tipo de público no. Sí, pero fíjate, una vez, hace años aquí en Bogotá, un colega, pues me dice que cuánto cobro yo y que, pues, dónde trabajo. Le digo, pues que yo trabajo en la zona T de Bogotá y cobraba tanto. Entonces me dice que, pues, él quisiera llegar a ese nivel y estar ahí. Pero si tú no quieres salir del gueto, porque, a ver, esta tendencia urbana es del gueto. Sí. ¿Ves? Otra vez en otro evento un colega me dice, no, pero es que yo le he cortado artista, le he cortado deportista. Le digo, a ver, ¿tú has visto alguna vez a un tenor con un corte con el poco de rayas y pintorrojeado del cabello? No. ¿Has visto un jugador de tenis, de golf o un corredor de la Fórmula 1 con un corte de esos? No. ¿Ves a Sí. basquetbolistas y futbolistas porque vienen del gueto? Porque vienen del gueto. ¿Qué? Exacto. Sí, señor. Es muy real. Mi hermano, cuéntanos un poco de vos. Naciste en Caracas. Eh, Muchos se van a quedar locos con lo que te voy a contar. Sí, sí, eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Y nada, pues yo tengo por norma de vida, no ser mentiroso. Odio La mentira. la mentira, la hipocresía. Entonces, pues ahí a tu pregunta voy. Yo soy más rolo que la chango. Sí. Sí, señor. Naciste en Yo nací Bogotá. en Bogotá. Sí. Entonces, a ver, ahí va la historia. ¿Qué es lo que sucede? A comienzos de los años 70 hubo una depresión económica muy fuerte en Colombia. Sí. Y aparte que veníamos de los 60, de los hippies, y todavía imperaba aquello de que los hombres no se cortaban el cabello todo largo, y pues las barberías quebraron. Sí. Muchos colegas de mi padre, Pero entonces tu papá ya era barbero en Bogotá. no, mi papá fue barbero de toda la vida, Exacto. claro, Hecho en Bogotá. hecho en Bogotá. Entonces, los barberos empezaron, por la depresión económica, la gente empezó a jugar mucha lotería, a comprar los tiquetes de la lotería. Y Sí. pues fue una manera, pues el barbero no sabía más que cortar cabello, y la depresión económica no trajo nada y no se hace más nada, pues lo más fácil era decir, todos, muchos A vender colegas de mi lotería. padre se pusieron a vender loterías en las calles. Y mi padre, muy orgulloso de él, pues, que lo he heredado, muy bonito, dice, yo soy barbero, yo no soy vendedor de lotería, me voy del país. Y se fue para Caracas. Sí. Y ahí Llegó netamente a Caracas. a Llegó. Caracas, y ahí consiguió trabajo en una muy buena barbería. En ese entonces Venezuela estaba No, no, una belleza. no, Venezuela hasta hace 26 años que llegó el diablo este de Sabaneta, Hugo Chávez, De Venezuela fue, Sabaneta. sí, fue que él nació en una población, un pueblo que se llamaba Sabaneta. Yo le llamo el Satán de Sabaneta. Sí. Entonces, nada, se fue y se llevó a toda su prole. Y pues yo era un puber, ¿Púberes? Joven. es muy joven, sí, saliendo de la niñez hacia la adolescencia. Sí. Y nada, pues allá me quedé toda vida, allá me hice, allá todo lo que yo soy o haya dejado de ser, se lo debo a Caracas. O sea que a los cuántos años llegaste a Caracas. Sí, yo sé, tendría
no sé, 13, 14 años, algo así. 14 Sí. años. Ajá. Y allá empezaste la barbería. Sí, claro, claro, claro. Ya empecé, pues como te decía antes, pues desde las barberías de mi papá ya tenía ciertas ideas y eso, ¿ok? Pero allá llegaste, qué sé yo, Sí, allá a cobrar por tus sí. cortes. No, y aparte de eso, pues un hermano que murió, mayor, él era barbero también. Y aparte tengo mi hermana mayor, pues fue peluquera, ella era la que manejaba los salones de belleza de mi padre. Pero aquel hermano me metió en una institución, algo así como decir aquí el SENA, donde hice un curso, me metieron, pero para mí era perfeccionarme, pero aquello era desde cero. Y mi maestro Francesco Coleta, no lo olvido nunca, Francesco, Francesco Coleta, un italiano. italiano, sí. Sí, sí. Y un mes, el curso creo que era un mes antes de terminar el curso, a él lo nombran director de la institución donde yo estaba, del SONAR, pues. Y él me dejó a mí encargado del curso, terminar yo el curso. Sí. Ajá. Sí. Y nosotros teníamos una hora diaria de dermatología con un dermatólogo. Estamos ¿Ok? hablando de los años 70. Sí, señor. O sea, en Final eso, de los años 70. o sea que para la época la belleza era vista como más profesional, lo que pensaría pues con lo que me Venezuela en cuentas. toda Latinoamérica siempre resaltó por sus profesionales en la estética. Sí, O sea, tanto en Venezuela. maquilladores como peluqueros, como barberos, eh, siempre resaltó en toda América. Vea, nunca había Y escuchado sí, eso. no, y eso lo debemos también, igual que nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía es muy amplia. No hay país en América que tenga una gastronomía que, ojo, que no es autóctona, sino que es gracias a las migraciones. Que Venezuela en el siglo pasado llegaron migraciones de todo el mundo, Sí. de todo el mundo. Entonces nosotros tenemos de nuestra gastronomía, hay portuguesa, española, italiana, árabe, hindú, china, de todo. Igual sucede por ejemplo con el tema de la, de la estética, de la belleza, pues como llegaban tantos europeos, que era pues el primer mundo, ¿ok? Sí. Ah, llegaron Llegaban a vivir, a vivir. huyendo de las guerras en Europa. Entonces, pues Venezuela se formó en muchas áreas mejor que cualquier otro país de América. ¿Y por qué llegaban a Venezuela? Porque Venezuela era el país que lo tenía todo, tenía un ingreso per cápita que no lo tenía ningún otro país, que llegó ni siquiera a estar mejor que los Estados Unidos. ¿Ok? Sí. Sí. Me regreso hace 8 años acá por cuestiones políticas, Sí. en la que estuve involucrado ya en contra del régimen tiránico. Y Sí. sí, Te entonces vistes, te vistes como con riesgo. sí, sí, sí. Y aún estoy, de hecho, por eso de 8 años que cumplí el primero de este mes aquí y no he ido ni regresaré hasta que caiga el régimen, porque corro el peligro de que me vayan a apresar, ¿ok? Sí. Entonces, pues nada, por mi hija fue la que me instó, casi que me obligó, porque ella decidió emigrar y venirse para Bogotá. Pero tu Pues, hija sí fue nacida en sí, Caracas. claro, pero entonces aprovechando, bueno, de hecho yo me nacionalicé venezolano en el año 1982. Cuando me nacionalizo venezolano, yo pierdo la nacionalidad colombiana, que es la originaria, la pierdo porque la constitución de Colombia anterior no permitía doble nacionalidad. Bueno, Entonces sí. yo me hago venezolano y pierdo la nacionalidad colombiana. Luego que aprobaron la constitución del 91, se aprobó la doble nacionalidad y entonces pues, esta cosa era un papeleo, esta cosa para recuperar mi nacionalidad colombiana. Sí. Entonces, por eso mis hijos y mis nietos tienen la nacionalidad colombiana también. Ah, bueno, ¿Ok? pero entonces tú ya la recuperaste también. Sí, claro, yo la recuperé cuando se aprobó la constitución del 91. Entonces, pues yo no hubiese pensado ni hubiese querido nunca salir del país, salir de Venezuela. Yo realmente pues amo a Venezuela como mi madre propia, ¿no? Sí. Pero como te decía, pues por cuestiones políticas, a instancias de mi hija, que el peligro que corría, eh, decidí venirme. ¿Y por qué me vengo a Colombia? Que de repente me han dicho, ¿por qué no te fuiste a Europa? ¿Por qué no te fuiste a Estados Unidos? Le digo, es que yo no quería irme para ninguna parte. Y me vengo a Colombia por el tema La cercanía. de, de,
No, de mi documentación, yo soy colombiano, no va a tener ningún problema, yo no voy a estar de inmigrante indocumentado en ningún país, ¿me entiendes? Ah, bueno, sí, sí. Entonces, nada, pues esa es la historia del por qué estoy aquí. Pero como te digo, como ves y lo notas, pues mi acento, mi costumbre, todo es venezolano o Venezolano, sí. caraqueño. Pero yo soy nacido aquí en Bogotá. Y podemos hablar de precios. ¿Cuánto cobras Pues por un yo, servicio? sí, yo cobro. A ver, ese es un tema que siempre he estado en desacuerdo con Colombia, no sé por qué. Aquí se regala el trabajo. Sí, Es muy, pero muy barato. Yo siempre cobré en Caracas al cambio, alrededor de $25, ¿no? sí, en Y Venezuela. en Venezuela, sí. Sí. Cuando Y llegaste a Colombia, no, entonces a cobrar 35.000 pesos, $8, me parece, y mira, en Estados Unidos las cadenas de barbería, la más barata, corte te cuesta $15 y eso es lo que decimos regalado. lo que decimos La en Caracas coloquialmente, un ráspalo. Pasar una máquina, no me importa que te haya quedado un pelo más largo aquí, no, eso es lo que es. Pero tú vas a pagar un estilista, tú vas a cualquier capital, tú vas a la Quinta Avenida de Manhattan a hacer este corte que yo te estoy haciendo, John, o vas a cualquier capital de Europa a hacerte este corte que estoy haciendo con un estilista, no te cuesta menos de 70 a 80 euros mínimo, ¿ok? euros, Euros, sí. dólares. O en Estados Unidos dólares, Sí, ¿ok? sí. Entonces venir a trabajar, a hacer mi trabajo por $8, $5, pues me ha pegado mucho. Pero, a ver, es que hay otra máxima que yo tengo también, John. Sí, ¿cuál Yo, es? yo no trabajo por dinero. Te apasiona, No trabajo por principalmente. dinero cuando indudablemente lo necesito como todo el mundo para vivir, ¿no? Sí, sí. Lo hago porque me apasiona. Y yo atendiendo a mis clientes, a mí no me importa el tiempo, porque no estoy en competencia con los compañeros de que me va a quitar el siguiente turno. No, a mí no me importa el tiempo, a mí me importa es, tal cual como un artista plástico, dedicarle, y cuando termino yo de plasmar mis óleos sobre ese lienzo, admirar yo la obra que he terminado. Eso es lo que me encanta. Sí. Por lo mismo te haces llamar Dalí, ¿cierto? Sí, Todo tiene una relación. sí, sí, claro. Pero entonces, actualmente estás cobrando los mismos 35 mil No, pesos, no, ¿no? cobro Creo. 60.000 pesos. 60.000 Sí. pesos siendo a domicilio. Sí, o sea, yo no cobro un Es servicio, barato. no, yo no cobro un servicio a domicilio. Jamás pensé en cobrar un servicio a domicilio. Yo sé que en cualquier parte se cobra el servicio que estés dando, sea de comida, sea de un repuesto X, más le agregas el domicilio. No, yo no jamás lo hice. Yo empecé a cobrar lo que costaba mi trabajo y he venido pues aumentando de acuerdo al IPC, ¿no? Sí. Y pues yo cobro es mi trabajo, lo que ejecuto. No estoy cobrando domicilio ni transporte en lo absoluto. Bueno, sí, buen punto. Muy buen punto. O sea que pues, estás cobrando barato, pero realmente Sí, barato. sí, sí, sí. Sí, porque la experiencia tuya no la va a encontrar cualquier persona en cualquier parte. Dalí, ya para terminar, Cuéntame. hermano, ¿qué recomendación o qué consejo le darías a los barberos que están empezando en estos momentos? Vos que tienes la autoridad necesaria para dar esa respuesta. A ver, John, pues gracias por decirme esto de autoridad. Realmente no tengo ninguna autoridad sobre los colegas. Pero sí podría dar un consejo. Sí, A ver, si vas a dedicarte a la barbería, sí, tienes que sentir que eso te corra por las venas, tienes que sentir que te apasiona. Si tú lo vas a hacer para el diario, para salir porque no quisiste estudiar o no quieres X o y no, esto es lo más fácil, esto me lo enseñan en una academia en 3 meses, yo empiezo a botar máquina y empiezo a producir. No, no lo hagas porque vas a ser mediocre. Esto es un arte, esto es un arte. Y como artista tienes que sentir pasión por lo que haces. Como yo te decía ahora, sí. yo no trabajo por dinero, que siempre indudablemente todos lo necesitamos para vivir. Pero ¿cuánto me tardé yo cortándote el cabello? Creo que más de Sí, una hora. de una hora, sí. ¿Ok? Eso no me da para lo que yo cobro. Pero es que a mí me gusta. Es que a mí me gusta y es que yo me siento satisfecho antes que el cliente mismo se vea. La satisfacción es mía, es propia. Entonces, Sí, ese es un señor. consejo principal. Principal consejo, Creo que que nos después de eso no apasione. hay nada. Que Que nos sientas apasione. pasión, que sientas pasión por lo que vas a hacer o por lo que quieres estar aprendiendo. Sí. ¿Ok? Y seguir aprendiendo, pues esto jamás se termina de aprender.
Sí, eso es Por constante. ser un arte en toda cabeza, en todo cráneo, todo, tú estás creando. ¿Ok? Sí, después de 50 años, Y sigo aprendiendo. Dalí dice, sigue aprendiendo y recomienda estudiar constante, Tal ¿cierto? cual, tal cual. Entonces no es Tal alguien cual. que está hablando babosadas, es Muchas alguien que gracias. tiene el criterio y que de cierta manera sabe lo que hace. Bueno, damos el cierre a un nuevo capítulo del Sillón de John. Hoy del lado inverso me tocó cortarme a mí con mi compañero Dalí, pues obviamente excepcional el corte, excepcional la experiencia y la historia que nos contó. Dalí, muchas gracias hermano por compartir esta experiencia con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en el Sillón de John en YouTube, en Instagram como John Ospina Barbero. A Dalí lo pueden encontrar como El Barbero Dalí, el Barbero todo Dalí en pegado y en Instagram. minúsculas, en En minúsculas, en Instagram. minúsculas. Ajá. Entonces, Perdón, en Instagram, en Instagram. en El Instagram. Barbero Dalí, todo pegado y en minúsculas. ¿Y tienes otras redes? Sí, pero son personales que publico cualquier Listo. pendejada, pero Esa es la de mi profesional. trabajo es mi Instagram. Ajá. Ajá, entonces ya saben, ahí lo pueden encontrar. Y muchas gracias, Dalí, hermano, No vale, por agradecido aceptar la yo, invitación. pero para mí ha sido un placer, joder, como dicen los españoles. Para mí ha sido un placer venir a compartir, pues contigo, sé que eres un muy buen barbero, sé que tenemos muchos conceptos en común. Sí. Y nada, pues dentro de mi paseo, de venir a conocer la tierra de la eterna primavera, Sí. pues este rato para mí ha sido extremadamente placentero. Muchas hermano. gracias, hermano. Te agradezco mucho. Que se repita, Amén, así va a ser. vale, gracias.